Hola a todos y bienvenidos a FEAGRO Punto de Encuentro. Soy Laura Cristóbal, directora de FEAGRO, y este es el lugar que hemos situado en el mapa podcast si te interesa el campo, las cosas del comer y la cadena alimentaria desde todos los puntos de vista. Este es el sitio para debatir desde la sensatez, para compartir puntos de vista y trabajar juntos por un sistema alimentario sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos temas, puedes escribirnos a feagro@f.com y estaremos encantados de escucharte. Hoy vamos a hablar del agua, un recurso sin el que no hay vida y, por supuesto, no hay alimentos ni sistema alimentario. El agua es una cuestión fundamental para el sector y el regadío, que permite la producción de más del 70% de los alimentos que comemos en España, consume gran parte de ese recurso. Y estamos en un contexto de cambio climático, hay más sequía y además hay una irregularidad manifiesta en los periodos húmedos y secos y mucho evento meteorológico que en estos días estamos hablando, ¿no? De, por ejemplo, el aniversario de la Dana. Con lo cual se unen en la misma cuestión aspectos territoriales, ambientales, económicos, como poco. Así que en uno de los últimos talleres del proyecto Semillas de Cambio de la Fundación Cajamar concluyeron que será la gobernanza del agua y el diálogo dos de los ejes más importantes sobre los que trabajar. Así que nos hemos traído el diálogo al podcast FEAGRO Punto de Encuentro y vamos a poner este ratito al servicio de ese debate. Bienvenidos a un punto de encuentro que cuentan con Ignacio Atance. Bienvenido, él es economista agrario y director del Servicio de Estudios de la Fundación Grupo Cajamar. A Andrés Góngora, que es secretario provincial de COAG Almería y responsable estatal de frutas y hortalizas. Felipe Fuentesaz, que es responsable de agua y agricultura de WF en Doñana. Y Arturo Larena, que es director de FEVerde. Y a todos os doy las gracias por acompañarme hoy. Muy bien, Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a empezar, Ignacio. Yo necesito tu visión general y sobre todo esa multidisciplinar que tiene vuestra fundación y vuestro servicio de estudios. ¿Cuál sería la radiografía que harías del agua, centrándonos especialmente en la producción de alimentos? Bueno, pues la radiografía tiene que empezar diciendo que es un recurso estratégico para un sector estratégico. Sabemos lo que significa el sector agroalimentario para España en términos de economía, en términos de empleo, de comercio exterior. Es de los poquitos sectores en los que tenemos ventajas comparativas con respecto a nuestro entorno, y el agua es imprescindible como recurso en ese sector. Es un recurso que en España es escaso, especialmente irregular en el territorio, en el tiempo. Pero aun con esa escasez y esa irregularidad hemos podido construir el sistema agroalimentario que tenemos. Y es un recurso que tiene un nuevo contexto, lo mencionabas en la introducción, marcado por el cambio climático. Lo que tenemos muy claro es el aumento de las temperaturas y con ello el de las necesidades de las plantas, y lo que tenemos menos claro es qué va a pasar con las precipitaciones, pero sí sabemos que van a ser más irregulares. Ojo, que este nuevo contexto también hay un nuevo contexto en términos de producción. Si la producción española durante años creció y teníamos que abastecer nuevos mercados, ahora mismo estamos en un contexto en el que nuestro mayor interés es no tanto crecer en volumen, sino crecer en valor, y vamos a ver cómo conjugamos esa mayor tensión en torno al recurso con esa no tanta tensión en torno a producir más volumen. Por tanto, yo creo que es una radiografía que merecía un debate como el que proporciona el proyecto de Semillas de Cambio que hemos querido llevar desde Cajamar. Si nos vamos a pie de campo, Andrés, ¿cómo os situáis delante de este desafío, o cuáles son los retos más urgentes que os pone el agua en la mesa? Yo, que llevo 20 años en el sector y siempre os oigo lo de yo solo miro al cielo, entonces es algo que convive con vosotros a diario. Bueno, sí, en primer lugar, daros las gracias, ¿no?, por esta iniciativa. Nos parece fundamental y muy oportuna, ¿no? Hablar de agua, hablar de cambio climático, hablar de agricultura, creo que es el momento más importante, ¿no? El agricultor, desde nuestro punto de vista, en España tenemos dos visiones muy diferentes, ¿no? Está, por un lado, la agricultura de secano, los que más padecen, sin duda alguna, la situación de escasez de agua o de escasez de precipitaciones, sobre todo no tanto escasez, sino la situación irregular con las que se dan, ¿no? Y por otro lado estamos, entre los cuales me incluyo, los agricultores de regadío, ¿no? Hablando de agua, hablando de regadío, el agricultor, lo que más demandamos o anhelamos, sin duda, es tener garantías de abastecimiento. Claro, esto es muy fácil decirlo, y muy difícil conseguirlo. Está claro que miramos hacia el cielo, pero no podemos estar permanentemente mirando hacia el cielo, ¿no?
Necesitamos esa garantía de abastecimiento en un contexto de la agricultura española, de regadío, insisto, que ha incrementado con creces sus costes de producción y, por lo tanto, tener esa certidumbre necesaria para saber si voy a poder hacer frente a una campaña, a una cosecha, y voy a poder tener el recurso suficiente para poder sacarla adelante, hoy en día es el gran anhelo del sector, ¿no? Cuando hablamos de incorporar jóvenes, cuando hablamos de relevo generacional, estamos hablando un poco de eso. ¿Qué joven le dices que se meta agricultor si no sabe si va a poder tener una actividad estable, ¿no? Y para eso reclamamos enérgicamente inversiones, ¿no? Hay que modernizar los regadíos, hay que buscar fuentes alternativas a los recursos tradicionales, y ahí cuestiones como la desalación, la reutilización de agua, creemos que es fundamental, pero para eso necesitamos altura de mira política, precisamente, que desde Europa se entienda que hay una Europa seca, que muchas veces cuando vas a Bruselas no te acaban de entender cuando hablamos de sequía, ¿no? Y necesitamos sobre todo esa capacidad de regulación que permita, en cierto modo, que nuestros derechos de aguas públicas, y esto es muy de COA, aguas públicas, por supuesto, se puedan garantizar, porque si no, se hace muy difícil, ¿no? Felipe, en uno de los resultados del taller de Cajamar, según los estudiaba para preparar el podcast, se mencionaba, entre todos los elementos que había que tener en cuenta, la polarización de las posiciones. Entonces, en esta mesa de la que me siento muy orgullosa porque estemos, ¿no?, muchos aspectos y muchos puntos de vista sentados para debatir, desde el punto de vista medioambiental, el escenario del agua relacionado con la producción de alimentos, ¿cuál es tu análisis de la situación? Bueno, en primer lugar, también me sumo al agradecimiento a Cajamar y en este caso también a vosotros, a FEAGRO, que abordéis este tema tan importante, ¿no? El escenario que planteamos o que vemos nosotros es algo que todo el mundo está sufriendo actualmente, ¿no? Un escenario de falta de disponibilidad de agua futuro y un preocupante aumento de las temperaturas, lo cual hace que sectores que dependen tanto del agua como la agricultura, en este caso en España, pues pueda sufrir consecuencias importantes o esté sufriendo consecuencias importantes, más bien dicho. Entonces, es un tema que nos preocupa porque ante ese escenario que prácticamente estamos todos de acuerdo, cuando nos sentamos en una mesa, y esta mesa de debate es muy interesante porque hay muchos sectores representados, ¿no? Pero todo el mundo tenemos la misma conclusión, es decir, el escenario de falta de agua es importante, cada uno evidentemente ve su sector del que depende. En nuestro caso, vemos como los humedales o los ríos y los sistemas acuáticos cada vez están más afectados y la biodiversidad asociada a los mismos cada vez sufre más, ¿no? Y al final también uno de los mensajes que queremos trasladar nosotros es que es importante el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos, vivos, sanos, saludables, porque al final de él depende también la agricultura, por ejemplo, de la que sustenta, ¿no? Necesitamos acuíferos sanos, acuíferos limpios, con capacidad suficiente para abordar también no solo el mantenimiento de humedales asociados, por ejemplo, sino también de la actividad de la que depende, ¿no? Pero desgraciadamente el escenario que vemos es complicado, sobre todo vemos un escenario en el que tenemos que luchar todos juntos, tenemos que remar juntos ante esta consecuencia grave que podemos tener, pero sí vemos que es complejo, que es difícil porque vemos también que el aumento del consumo de agua a nivel nacional sigue siendo importante y ese equilibrio cada vez lo vemos más lejano. Cuando nos ponemos a hablar de recursos utilizados en el sistema alimentario, Arturo, yo detecto más conciencia social sobre el agua, quizá porque, claro, es un recurso compartido con el agua de uso de boca y porque los efectos climáticos nos afectan absolutamente a todos, no solo a los productores. ¿Cómo analizas esa situación, ¿no? de aunar la conciencia de que lo necesita producir, el que lo padece? ¿Cómo llegamos a esa ecuación, a solucionarla? Bueno, pues yo creo que razonablemente, ¿no? Y de todas formas, algunas de las cosas que se han dicho ya en este diálogo yo creo que son importantes. De momento derribamos el mito de que entre el sector productivo, el sector conservacionista, los comunicadores, hay un enfrentamiento abierto en torno al recurso del agua. Comentaba Andrés, por ejemplo, que los políticos deben de tener altura de miras en relación a este tema. Curiosamente, las alturas de miras se tienen que siempre que se está en la oposición,
oposición. En la oposición siempre se reclaman pactos de estados en torno al agua, pero cuando se llega al poder parece que nos olvidamos del tema, por unas y otras formaciones. Y comentaba también ese desconocimiento por parte de la Unión Europea de la España seca. Pues bien, estos días se reunía el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea en Luxemburgo, y una de las cosas que acordaron es reclamar mejora frente a la resiliencia climática de la Unión Europea. Hablaban de varias cosas, destacaban la importancia de prevenir la contaminación del recurso en su origen, sobre todo frente a compuestos químicos. Hablaban también de la necesidad de un acceso equitativo al agua, que es otra de las cosas que hemos comentado, y además hacían un llamamiento a mejorar las infraestructuras hídricas. Ha salido algo que yo creo que desmiente esos mitos y esa falsa polarización que a veces se produce en torno al recurso del agua, ¿no? Porque al final todos dependemos de ello, dependemos como seres vivos, porque sin el agua la verdad es que podemos aguantar bien poquito, y además es nuestro elemento fundamental para la producción de alimentos, es decir, que los agricultores lo necesitan de forma sustancial. Y rompemos ese mito de que desde el mundo rural hay un enfrentamiento y un descreimiento respecto a la crisis climática. El mundo rural sufre la crisis climática, igual que la sufrimos en las ciudades. Sabemos que el régimen de precipitaciones podemos recibir más o menos la misma cantidad de agua, pero vamos a tener un problema, y lo estamos teniendo ya. Es decir, tenemos sequías de una gran gravedad como la que hemos tenido en Cataluña hasta hace unos meses, y sin embargo después recibimos todo el agua que tenía que haber caído de forma espaciada de golpe. Eso ya se advirtió en algunos de los planes del Programa Nacional del Clima, que el régimen de precipitaciones iba a cambiar. Posiblemente vamos a recibir la misma cantidad de agua, pero la vamos a recibir pues de forma torrencial o tras periodos de sequías intensos. Para también, aparte de centrar, como hemos hecho el debate viendo las distintas opiniones o reflexiones, yo cuando hablo de gobernanza del agua, Ignacio, yo necesito que me expliques qué es la gobernanza del agua. ¿A qué se aspira con ese término? Yo creo que cuando utilizamos la palabra gobernanza, que la RAE nos dice que es gobierno, lo que estamos tratando de transmitir es que estamos ante algo complicado, algo complejo, y algo que involucra a muchos agentes, ¿no? A diferentes sectores económicos, diferentes intereses en la sociedad, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es de lo que hablamos cuando hablamos de gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza del agua, ¿de qué hablamos? Pues hablamos en primer lugar de una planificación, de un diagnóstico compartido, como el que estamos hablando aquí. Diagnóstico compartido con la información de la situación en la que estamos y con la mejor información disponible de la situación en la que nos vamos a enfrentar. Comentaba ahora Arturo la situación de los en la Unión Europea. Esto que, como decía Andrés antes, casi teníamos que explicarles, y que se traducen cosas tan tontas como que en nuestras estadísticas agrarias tenemos secanos y regadíos y en el resto de Europa no lo tenían. Pues ahora en muchos países de la Unión Europea, y Francia es el ejemplo más cercano, se está notando pues esa necesidad, porque esos secanos que tienen estos países, que llamamos secanos frescos, los agrónomos pues con el cambio climático dejan de ser frescos. Entonces la gobernanza parte de una buena planificación, de un buen diagnóstico. A partir de ahí actuaciones que serán inversiones, pero que también son medidas, normas, reglas de uso coherentes con ese diagnóstico, y por último una buena capacidad de hacerlas cumplir, tanto las reglas, las normas, digamos que la parte del palo como la parte de la zanahoria, las inversiones, las nuevas posibilidades de oferta que tiene. Eso es de lo que hablamos, en mi opinión, cuando hablamos de gobernanza del agua. Ojo, que no quiere decir que no exista, sino si en España no hubiéramos tenido gobernanza del agua, no hubiéramos llegado a desarrollar el sistema que tenemos. Una historia estupenda con las confederaciones hidrográficas, con los planes hidrológicos de cuenca, con las comunidades de regante que son modélicos, pero la situación es... bueno, se ha roto el statu quo, ¿no? El contexto es nuevo, y tenemos que profundizar en esa gobernanza. Felipe, yo me preguntaba, para también tratar de entender la postura de los ambientalistas, de los que trabajáis en tu área,
¿dónde crees que tiene que estar el foco vital? No sé si, ya confieso que ya no sé si es la infraestructura, si es la política, si es la cultura social, si es la tecnología, ¿no? Como apuntaba antes Arturo, o alguno de vosotros respecto, por ejemplo, a la reutilización o la depuración. ¿Dónde creéis que están los focos fundamentales? De, mira, hay que empezar por aquí porque es que ya no podemos aguantarlo más. Bueno, realmente tampoco tenemos la clave. Vaya por Dios, yo que pensaba que me ibas a dar la solución perfecta. Realmente, en parte se basa en la sensatez. Ya. O sea, se basa en la sensatez y en la voluntad. Al final, uno de los problemas que tenemos con el agua es que el agua, hay una visión cortoplacista a 4 años prácticamente en periodos electorales. El agua se ha vuelto un eje fundamental en muchas políticas y no debería serlo, porque el agua es un bien común para muchísimos sectores y tenemos que tener visión a medio y largo plazo si queremos seguir conviviendo y en equilibrio. Entonces, tenemos que ampliar miras. Y en este caso, evidentemente, muchas veces nos intentan poner también enfrentados los sectores conservacionistas con los sectores productivos y demás, y no es así. No es así porque al final todos queremos lo mismo. Queremos vivir en equilibrio y para eso es importante empezar por tener sensatez, voluntad, intentar fomentar mucho más este tipo de iniciativas por parte también de la administración y los que tienen que al final que realizar las actuaciones, y en parte la gobernanza es fundamental. Es fundamental tener sensatez en la gestión y también conciencia en el que vamos a pasarlo francamente mal en un futuro y tenemos que adaptarnos a eso, intentar convivir, intentar también que en temas de regadío, por ejemplo, intentar en ciertas zonas, si sabemos que no es posible por la capacidad poner más regadío, no se puede. Entonces vamos a ser sensatos y vamos a intentar con lo que hay mantener lo máximo posible, porque al final es lo que deberíamos intentar todos poner solución, intentar mantener el regadío en ciertas zonas lo máximo posible en equilibrio también con los recursos naturales. Y para eso la sensatez, la voluntad y la gobernanza es fundamental. Andrés, Felipe mencionaba la palabra adaptación. O sea, tú que vienes de Almería y os tenéis que adaptar a ese estrés hídrico absoluto, ¿cómo os habéis enfrentado? Además, por dos razones. Primero, porque hay una evolución tecnológica que ha permitido una evolución de la producción agraria, pero también porque incluso con el relevo generacional también hay una mayor conciencia sobre otros aspectos que a lo mejor tradicionalmente, o porque no existía el cambio climático, no se tenían en cuenta a la hora de planificar las producciones. ¿Cómo lo vivís a pie de Almería? Bueno, sí, me va a permitir, antes de responder con el tema de la gobernanza, que es un tema que nos preocupa mucho en esta organización, creo que hay que partir de la concepción de que el recurso es un bien público. Esto que parece una obviedad, que el agua no es de nadie, que el agua es de todos, eso quiere decir que la administración es quien tiene que regular, quien tiene que ordenar los regadíos, quien tiene que decidir. Yo ahí comparto con Felipe la visión cortoplacista de la administración, ¿no? La administración piensa en los ciclos electorales, ¿no? Y bueno, esto no que me puede salpicar, ¿no? Pero nosotros reclamamos visión alto, ¿no? A la hora de entender que es un recurso público y que por lo tanto desde lo público se tiene que administrar y gestionar. Y cuando hablamos de gobernanza, empezamos por ahí, empezamos con normas, exigiendo normas claras y exigiendo, bueno, no sé si el pacto de Estado. Nosotros como organización sí que reclamamos un pacto de Estado por el agua. Necesitamos que las diferentes administraciones acuerden un sendero claro sobre el futuro del regadío, que puedo compartir que no se debe de aumentar el regadío allá donde no se puede, pero también habrá que ver dónde se está derrochando agua, porque hay derroche de agua en nuestro propio sector, no eludo responsabilidad. Y habrá que ver en esos sitios donde se derrocha agua qué está ocurriendo, qué iniciativas hay que llevar a cabo. Y con esto enlazo, ¿no?, con la provincia de Almería. Almería nace sobre el recurso del acuífero. Toda Almería, toda, en general, el desarrollo agrícola de los últimos 50 años, que nos ha llevado a multiplicar por más de 15 la población de la provincia de Almería, por más de 15 en apenas un ciclo de 50 años, nace precisamente del aprovechamiento del acuífero.
Hoy en día no hay nadie dentro del sector agrario ni dentro de la administración, espero, que cuestione que tenemos un problema con el acuífero y que tenemos unos acuíferos sobreexplotados. Y en ese reto estamos todos, en la recuperación de nuestros acuíferos. Para eso hay que dotarse de infraestructura. No basta con decir, bueno, el acuífero está sobreexplotado, no saquéis agua. Eso, lamentablemente, cuando tú has montado una estructura económica, una estructura vital, ¿no? En torno al sector agrario y al sector del regadío, no puedes criminalizar ahora a ese agricultor y decirle, no, ya no saquen más agua. Hay que buscar alternativas. ¿Por dónde hemos ido aquí? La reutilización, que nos parece algo muy interesante y que no entiendo por qué no se desarrolla más en otras zonas de España. Aquí se está desarrollando, aquí en Murcia, sobre todo, que no es otra cosa que un agua que se ha aprovechado para uso urbano. Hoy en día la tecnología existente genera una reutilización, una regeneración, que nos gusta decir a nosotros, de ese agua que se puede aprovechar para el regadío perfectamente, ¿no? Y además creo que la línea de economía circular va hacia ahí. Las plantas desaladoras, sobre todo los que estamos cerca de la costa, hoy en día son muy eficientes y además viene tecnología para que esas plantas desaladoras sean muy eficientes y no generen un impacto ni en el medio donde se suelta la salmuera ni de donde se esté captando, ¿no? Por lo tanto, creemos que también es una vía con la posibilidad precisamente de energías renovables, que en esas estamos. Pero nosotros exigimos que eso, tanto la reutilización como la desalación, sean iniciativas públicas, porque hay un riesgo y hay un miedo, lo digo así abiertamente, y es que el sector privado pueda haber un nicho de negocio. Si hay un nicho de negocio en la desalación, sobre todo, estamos dando un poder a los fondos de inversión enorme, y es decidir sobre quién produce y quién no, quién crece y quién no, dónde se produce y dónde no. Cuidado, ¿no? Por eso estamos tan machacones, que decimos aquí en Almería, con este tema de que la administración no se puede desentender. Nosotros estamos viendo cómo la planificación hidrológica que hace la propia administración introduce desaladoras privadas, diciendo, no, el recurso, hay un déficit, pero se está solucionando, y marca desaladoras privadas para solucionar ese déficit. Y eso a nosotros no nos vale, ¿no? Y Almería es un ejemplo de aprovechamiento con la modernización del regadío. Creo que hoy en día el que no entienda que el riego tiene que ser gota a gota está fuera del sector, es algo muy, muy introducido en la cabeza de todos los agricultores, regar gota a gota y buscar y reconocer cuando hay un problema y buscar soluciones, ¿no? En Almería, fijaros que recogemos el agua que llueve encima que cae encima del invernadero y no llueve. Hemos tenido ciclos de años en los que no han llegado ni a 50 litros por metro cuadrado, ¿no? Vamos, desierto. Desierto total. Arturo, Andrés mencionaba un aspecto fundamental que es el desarrollo tecnológico. Él ha mencionado la depuración y la reutilización y la desalación. ¿Hacia dónde crees que va la tecnología en este área, ¿no? Porque, por supuesto, hablamos de economía circular, como ha mencionado él, por supuesto, agricultura de precisión. Pero a mí me gustaría preguntarte tu análisis, tanto en lo que es la vía científica e investigadora, por dónde va, como por el hecho de la desinformación, porque incluso, aparte del aspecto político y de los fondos de inversión que mencionaba Andrés, también estamos llenos de desinformación sobre si el agua desalada es apta o no para utilizarla, por lo que pueda afectar, ¿no?, a la composición del suelo, en la parte ambiental, ¿no?, del impacto de las depuradoras o del gasto de energía que conlleva ese tratamiento del agua. Entonces, también cómo nos manejamos, ¿no?, respecto a la investigación y a la desinformación sobre el tema. Bueno, la ciencia y la tecnología no es la solución a todos los problemas, pero sí que ayuda a resolverlos en gran medida. Y yo creo que en materia de agua, sobre todo en un país como el nuestro, con un régimen de lluvias tan irregular, se ha convertido en un aliado imprescindible frente a la escasez. Se hablaba de adaptación,
adaptación. Precisamente ahora, frente a la crisis climática, el gran reto es la adaptación, porque sí, podemos mitigar, pero el sistema planetario, el sistema climático tiene una cadencia y por mucho que mitiguemos, no va a quedar otra que adaptarse. Y como decía, la tecnología es fundamental. Tanto Andrés como Felipe yo creo que ya han puesto alguna de las bases de este diálogo, ¿no? Pues, por ejemplo, la agricultura de precisión, por dar un dato, permite ahorrar entre un 25 y un 40% del agua de riego. Y esto no lo dice un periodista, lo dice el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y la FAO, que creo que es poco sospechosa, aunque con esto de la polarización, cualquier organización de Naciones Unidas seguramente encontraremos a alguien contrarios. Pero además se están produciendo avances muy revolucionarios en materia de gestión y tratamiento y potabilización de agua, ¿no? Los nuevos sistemas de bioreactores de membrana, los procesos de osmosis inversa de alta eficiencia, logran recuperar hasta el 90% del agua residual. Y en España ya se utiliza más del 15% del agua total depurada. Somos el segundo país del mundo, si mis datos no me fallan, que utiliza más este tipo de agua. Además, no hay que olvidar que las tecnologías desarrolladas por la NASA y la Agencia Europea del Espacio son usadas para potabilizar agua en la Estación Espacial Internacional. Entonces, si los astronautas pueden consumirla, yo creo que los que estamos en la Tierra podemos consumirla igual. Y en cualquier caso, este tipo de tecnología se está adaptando a las zonas rurales o en casos de situaciones de emergencia, lo que demuestra que la frontera entre la ciencia y el uso del recurso cada vez es más estrecha. Yo creo que el gran reto ahora es trasladar esta innovación al campo de la gestión pública y hacerlo con suficiente transparencia y con pedagogía social. Es decir, las cosas hay que explicarlas, porque cuando las explicas se conocen y cuando se conocen las valoras. Ignacio, ¿tú crees que el agua puede cambiar el mapa agrícola de España? O sea, la situación de carencia del recurso, quiero decir. Bueno, el agua puede cambiar el mapa. Vamos a ver. El agua ha configurado gran parte del mapa agrícola de España. Hasta antes mencionaba Andrés el nacimiento de hace 50 años de los invernaderos en Almería. Los invernaderos y la historia de Cajamar van casi de la mano. Yo ahora mismo dirijo el servicio de estudios y uno de los primeros estudios que hizo ese servicio fue analizar precisamente la capacidad de ese acuífero. Entonces el agua la ha marcado en el futuro. Pues por ejemplo, siempre hemos hablado del potencial que tiene Extremadura, pero también sus dificultades logísticas con respecto a otras zonas donde estamos produciendo productos que climatológicamente podrían adaptarse a, por ejemplo, el clima de Extremadura, pero que la logística no los hace tan fáciles. Yo creo que el agua va a marcar, sobre todo el agua y las temperaturas, el futuro de esas amplias zonas de secano, donde el agricultor, si no encuentra un apoyo de al menos una parte de su superficie con acceso al agua, con un acceso eficiente, con dotaciones bajas, pero que le permita tener garantía de ingresos todos los años, puede peligrar, y con eso peligrar parte de nuestro equilibrio en el medio rural. Me voy a contener porque si no os tengo aquí 4 horas en vez del tiempo adecuado, porque me salen las preguntas por las orejas, pero me gustaría haceros una pregunta en conjunto, que además la planteo también a partir de ese concepto de sensatez que mencionaba Felipe, de que este es un entorno para hablar desde eso, desde esa sensatez. Y es, ¿hay una respuesta justa en ese pacto del agua que buscamos todos? Es decir, ¿se pueden hacer coexistir la necesidad de protección ambiental con la rentabilidad económica? Porque recuerdo tantas palabras, ¿no?, de todos verdes, pero por favor hay que comer. Quiero decir, hagamos coexistir, ¿no?, la regulación con la rentabilidad y luego también con los requerimientos laborales. ¿Realmente podemos llegar a algo que no sea utópico? ¿Podemos llegar a una respuesta? Andrés, cuéntame. Bueno, yo creo que espacios como este son los que tienen que funcionar para dar respuesta a lo que me preguntan, ¿no? Hay que escuchar a las partes. A veces los agricultores nos encontramos o nos sentimos, no sé si atacados es la palabra, ¿no?, pero sí
señalados como responsables de algo y a veces dices, bueno, ¿qué he hecho yo? ¿Cómo me ha llegado a mí esto? ¿No? Se intenta señalar al agricultor en demasiadas ocasiones sin a veces haber hablado con ellos. Por lo tanto, y está Felipe aquí, y yo brindo la oportunidad de poder sentarnos a hablar de las discrepancias, ¿no? Al político hay que ponérselo difícil, ¿vale? Y la obligación de los agentes sociales es ponérselo difícil. Y la mejor forma de ponerle a la administración difícil las cosas es que no existan discrepancias entre los agentes sociales. Por lo tanto, cuando el sector, y aquí en Andalucía creo que se ha hecho un buen trabajo con la Mesa Social del Agua, se pone de acuerdo, y cuando digo el sector me refiero a todos los que tengan que opinar en materia de agua y también de Claro, medio toda la ambiente. cadena de valor, no solo a Bueno, los productores. cadena de valor y hablando de agua más allá, ¿no? A las personas que tienen una sensibilidad por las cuestiones medioambientales, hay que plasmar una apuesta en común. Y aquí se ha hecho en Andalucía. No quiere decir que esto sea el paraíso, tenemos discrepancias, seguramente las vamos a seguir teniendo, pero si tenemos la capacidad como agentes que representamos a un sector o representamos una corriente, de ponernos de acuerdo o de entendernos el por qué uno opina de una forma y otro opina de otra, el porqué de las cosas, creo que a la administración se le va a poner muy difícil decir que no es posible un acuerdo político. Si ha habido un acuerdo social, se puede dar el acuerdo político. Si un sector reclama una infraestructura, lo que hay que sentarse a escuchar la otra parte que pueda estar en contra de esa infraestructura, ¿no? Y yo estoy seguro que va a haber acuerdo, porque al final el agricultor lo que hacemos es producir alimentos, generar empleo e intentar estar en una zona y poder vivir dignamente. Evidentemente nosotros hablamos, y creo que ahí podemos estar bastante de acuerdo con gente como Felipe, que nosotros tenemos una visión social del agua. Para nosotros un pacto de Estado tiene que tener una visión social del agua. Esto no se entiende muy bien, pero cuando hablamos de agua y hablamos de ese aspecto social, quiere decir que no es lo mismo un metro cúbico de agua que la aprovecha un pequeño agricultor en una explotación familiar que el mismo metro cúbico de agua en manos de un fondo de inversión que explota un olivar superintensivo. Y sigue siendo un metro cúbico de agua, pero no es lo mismo. Felipe, ¿compartes esa visión? Cuéntame. Sí, bueno, el entendimiento es necesario. El entendimiento es necesario y en muchos casos ya hemos pasado de la época de la era de la confrontación. La confrontación sucede muchas veces cuando el tema del agua también se adueña, o en ciertas regiones hay ciertas administraciones o ciertas organizaciones o incluso colectivos, como puede ser el nuestro, ¿no? Cuando es muy duro, ahí es cuando hay más discrepancia. Pero realmente es necesario, no sé si llamarlo un pacto o qué tipo de plataforma, pero evidentemente vuelvo a insistir en la importancia de que no sea un tema que tenga un tinte político, que es un tema transversal y necesario para todos. Y acuerdos seguro que vamos a ver. Nosotros, por la experiencia que tenemos trabajando a pie de terreno, sobre todo cuando bajamos a nivel local, en sitios donde tenemos mucho más presencia física con proyectos y diferentes acciones, hemos visto en el paso del tiempo que hemos pasado de una confrontación a un momento de preocupación conjunta y a un momento de acción conjunta. Sobre todo cuando hablamos de que gran parte de los agricultores con los que trabajamos, por ejemplo, están situados en zonas de acuíferos puente llamado sobreexplotado, ¿no? O en más riesgo cuantitativo, cualitativo, que ahora están viendo las consecuencias del futuro cuando empiezan con restricción de dotaciones. Todos son los primeros que al final conjuntamente tenemos que trabajar, porque al final si hay menos agua, va a haber menos agua para los espacios naturales, pero también va a haber menos agua para su actividad, ¿no? Con lo cual, ahí sí somos capaces de hacer un frente común. Y comparto totalmente con Andrés en este caso que cuando la cuestión social está unida y los diferentes actores en el terreno tenemos el mismo objetivo, lo ponemos delante de la administración y tenemos mucho más fuerza que por separado, ¿no? La cuestión es que yo creo que al final cada vez más
tenemos más casos parecidos, más cosas muy concretas, pero la visión a futuro va calando y esperemos seguir compartiendo con actores la necesidad de preocupación de la falta de agua y cómo podemos también asegurar la actividad para el futuro. Arturo, ¿cómo lo ves? Pues escuchando a nuestros contertulios, la verdad es que fenomenal. Nos ponemos como optimistas, ¿no? Yo de repente hemos pasado de pantalla. Hemos pasado de pantalla. Hay que ser optimista porque siendo optimista y con buenas noticias y con ejemplos que se puedan replicar, la verdad es que animas a la acción. Pero hemos pasado del momento de la confrontación al momento de la cooperación y coincido totalmente en que a los políticos hay que ponérselo difícil. Los políticos que muchas veces olvidan que son servidores públicos al servicio de los ciudadanos, que delegamos parte de nuestra soberanía para que gestionen lo público, ese bien común, y el agua precisamente es uno de esos bienes comunes. Pues ya sabes que como periodista nos gustan mucho los datos. Hay uno de la Fundación Botín, de su Observatorio del Agua, que en el año 2024 decía que la falta de coordinación entre administraciones y cuencas generaba un sobrecoste del 15% en las intervenciones hídricas, y agravaba los conflictos territoriales. Yo creo que los pactos en determinados temas, como es el pacto del agua, es fundamental, pero creo que también es necesario un pacto en materia de clima para afrontar el problema de la crisis climática, que no es un problema de futuro, sino que es un problema que ya estamos sintiendo y lo estamos sintiendo de forma dramática. Y entiendo además que este tipo de pacto debe integrar agricultura, energía, industria, conservación y ciudadanía, y que esto tiene que ser con una mirada a largo plazo. No se puede pensar en legislaturas, no se puede pensar en un rédito electoral, sino que hay que hacerlo con altura de miras. Y además estoy convencido que sin consenso político no habrá ni seguridad hídrica ni sostenibilidad alimentaria. Así que pongámonos a trabajar ya, que nuestros servidores públicos se pongan a trabajar ya y solucionemos un problema de presente. Ignacio, te dejo la reflexión final, pero le añado solo un detalle, una pregunta que me surge cuando escucho a todos. ¿Podremos llegar a que los tiempos vayan acompasados? ¿A que los tiempos de Europa, los tiempos de los gobiernos, de las diferentes administraciones? ¿Está también la clave en eso, en que se acompasen los tiempos? Sí, está también la clave y creo que tenemos que ser positivos, optimistas y pensar que podremos llegar. Yo creo que del diálogo que hemos tenido hoy, para mí, un punto común es pensar en el largo plazo, no engañarnos con la situación en la que estamos, ser muy conscientes de la situación en la que estamos, y sabiendo la situación en la que estamos y que lo que nos interesa, y esto lógicamente en Cajamar tenemos una visión muy de largo plazo porque nos interesa que el sector agrario, que es un sector que para nosotros, el que nosotros tenemos mucha actividad, no que le vaya bien el año que viene, sino que le siga yendo bien dentro de 10, dentro de 20 o dentro de 30 años, pues pensar en ese largo plazo. El proyecto al final que decidimos, había una hipótesis detrás del proyecto Semillas de Cambio, y la hipótesis era que aunque tú trabajes más activamente en el sector agrario, más activamente en la conservación de la naturaleza, bien desde el propio sector privado, bien desde la administración, bien desde la academia, con un conocimiento y una capacidad de diálogo y de escuchar al otro, podemos llegar a esos consensos. La palabra pacto hoy en día parece que nos los arrojamos unos a otros, que la hemos politizado, pero al final lo que necesitamos es un diagnóstico compartido y ser muy coherentes con ese diagnóstico, como nos han venido poniendo ejemplos Andrés o Felipe. Yo reconozco que lo que necesito es que hagamos más podcasts como estos, porque creo que nos hemos quedado sin tiempo, pero no sin temas para tratar. Así que espero veros de nuevo. Yo me gustaría sintetizar en algo, y es que vivimos una realidad paralela entre lo que los sectores son capaces de hablar, entenderse y compartir, y esa realidad, otra realidad, ¿no?, en redes sociales o en movilización política, que nos intenta llevar constantemente hacia la polarización y no hacia el trabajo
conjunto, y a la vez creo que vivimos una situación, en este caso concreto de hoy del agua, pero en muchos aspectos de los recursos para el sistema alimentario, en el que hablamos de un problema presente, como el que mencionaba Arturo, pero realmente no valen las políticas cortoplacistas que decía Andrés, porque estamos trabajando para largo plazo, ¿no? Para que garanticemos una autonomía estratégica de alimentación y de un futuro probable para las generaciones futuras. Así que reconozco que me voy a quedar con una palabra, que es Felipe, que ha mencionado la sensatez. Creo que si ponemos todas las herramientas que tenemos, los medios, las organizaciones ambientales, la gente que trabaja a pie de campo trabajando como Andrés y la COAG, o como Fundación Cajamar o todo el grupo Cajamar, ¿no? En lo que interviene en innovación y en trabajo en el terreno, yo creo que podemos llegar a pasar a esa preocupación conjunta, a un trabajo conjunto que en el caso del agua, como recurso finito y sometido gravemente a los efectos del cambio climático, nos lo reclama. Espero, por favor, que os haya encantado el podcast. Ignacio, Andrés, Felipe, Arturo, muchísimas gracias por acompañarme y por vuestro tiempo. Ha sido un placer. Igualmente. El placer ha sido mutuo. Y espero de verdad que nos veamos pronto, porque creo que es importantísimo que estos podcasts y estas informaciones rebatan la polarización y rebatan que este es un tema del que no es posible ponerse de acuerdo. Yo creo que todos trabajando juntos por un proyecto común, seguro que el acuerdo es posible. Y a vosotros, muchísimas gracias por escucharnos. No dejéis de estar al tanto de todas las noticias agroalimentarias en www.feagro.com, y por favor, no dejéis de perderos Feagro Punto de Encuentro, porque es el sitio de todos.